Imanallata kankichik mashikuna, alishamushka kapaychi, kaypimi la tulpa kallarishpa kagripan. Saludos cordiales, queridos seguidores de APAC TV y su programa La Tulpa. En esta ocasión vamos a tener una compañera representante de pueblos y nacionalidades, ¿no? Vamos a tener un conversatorio muy enriquecedor para conocer de qué se trata. Entonces, por favor, no se desconecten. Enseguida volvemos para que la puedan conocer. Bien, nuevamente hacia ustedes me dirijo, Diego Chamorro. En esta ocasión en La Tulpa vamos a conocer a Ana Lucía Tasiguano. Ella es secretaria técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades. Bienvenida, compañera Anita, a este programa La Tulpa. Vamos a tener un conversatorio ameno, no va a ser un programa de entrevistas, así es que vamos a dar a conocer a nuestros seguidores de qué se trata el Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades. Iniciemos presentándose, por favor. Muchas gracias. Bueno, quiero dar mi saludo muy cordial a toda la gente de La Tulpa, de este medio de comunicación que ha marcado también un precedente en la comunicación comunitaria. Saludar a todas las personas que están conectándose a esta transmisión, a los pueblos originarios, sobre todo de aquí del Ecuador. Y bueno, yo contenta de poder compartir, sobre todo, más que la parte institucional, que a veces eso pues lo podemos encontrar en las páginas web, ¿no? En las fichas de lo que tiene las instituciones. Más que eso, quisiera como poder divulgar cuál es el impacto que nosotros estamos buscando a través de este trabajo por los derechos colectivos sobre todo. Ya, muy bien, bienvenida. Vamos a, antes de comenzar con el conversatorio, vamos a pasar a un espacio de publicidad. Entonces, no se desconecten. Comienza tu día con Café Río Intag. Con la mejor selección de granos de café del Valle de Intag. Café con sabor a resistencia. El Comité Central de Mujeres, la UNORCAC y el municipio de Cotacachi invitan a participar de la 20ª Feria de Semillas Muyuraimi Cotacachi 2023, donde tendremos exposición e intercambio de semillas, bioemprendimientos con productos de la chacra, deliciosa gastronomía andina, exposición y degustación de patrimonio agroalimentario y presentación de grupos culturales. Además, disfrutaremos de la primera Feria del Café y Chocolate. No te olvides, este sábado 12 y domingo 13 de agosto en el Parque La Matriz de Cotacachi, a partir de las 8 de la mañana. ¡Te esperamos! Con el apoyo de FAO, Prefectura de Imbabura, Fundación Eco Beneficios, Cooperativa Santa Anita, Asamblea de Unidad Cantonal, Programa Mundial de Alimentos y NDT Ecuador. De mano en mano damos vida a nuestras semillas. Pedimos disculpas por unas pequeñas fallas técnicas, pero vamos a continuar. Estamos en esta ocasión en La Tulpa con una compañera que nos va a hablar sobre qué es el Consejo Nacional
para la igualdad de pueblos y nacionalidades. Un tema bastante interesante para ustedes, que en esta ocasión pues podrán inclusive interactuar con nosotros, van a poder realizar sus preguntas y que aquí nos va a ayudar con las respuestas. Entonces, bienvenidos. Nuevamente vamos a retomar entonces para que pueda presentarse ante nuestro público. Compañera Anita, por favor, entonces el público es suyo. Muchas gracias. Bueno, yo soy Ana Lucía Tasiguano, soy de una comuna originaria del pueblo Quitucara, de la comuna Llano Grande. Estoy mucho tiempo trabajando en temas de derechos, sobre todo derechos de los pueblos originarios. Entonces hay como ese compromiso entre digamos, las habilidades académicas con la experiencia que se ha podido lograr junto al pueblo Quitucara y junto a otros espacios organizativos. Incluso estuve colaborando mucho tiempo con la Comisión de Educación de la CONAIE, y eso también aportó para poder tener así como una amplia visión de qué es lo que las instituciones o los espacios públicos pueden hacer por los derechos en cualquier ámbito en el que se les encargue, ¿no? Y en esta ocasión estoy encargada de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional. Entonces, desde ahí es mi trabajo. Excelente, excelente, muy bien. Entonces, imagino que parte del público desconoce de qué se trata este Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades. ¿Nos puede ayudar un poco mencionando? A ver, desde el año 2008, ¿no?, con la nueva reforma constitucional, se crean los Consejos Nacionales para la Igualdad, son 5. El Consejo Nacional de Pueblos y Nacionalidades es uno de ellos, dedicado exclusivamente a los titulares de derechos colectivos, que son pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios. Entonces, siendo los titulares de derechos nuestro público objetivo, nosotros tratamos de llegar a atender y a entender las demandas de los titulares a través de un instrumento de planificación nacional, que es la Agenda Nacional para la Igualdad. Los 5 consejos tienen que hacer cada uno su agenda, pero al momento estamos trabajando en una relación interinstitucional que permita verle al derecho como también una demanda interseccionada. ¿Qué es esto de la interseccionalidad? El conocer que ningún derecho es único, sino que una persona puede ser una mujer soltera, puede ser una mujer soltera con un hijo en situación de movilidad, además indígena y además con alguna discapacidad. Cómo esa cantidad de derechos se vulneran en una sola persona. Entonces, ese debate hace que nos unamos, nos juntemos en una estrategia de incidencia más integral, básicamente para que no solamente se hable de los derechos, sino que se atienda y también haya el resarcimiento a los derechos vulnerados. Ese es un poco el trabajo integral que hacemos con los consejos. Muy bien, muy bien. Entonces, miren, tenemos una instancia que está velando por nuestros derechos en sí. Bueno, en sí, entonces, para poder tal vez identificar la población, en este caso tal vez de los pueblos originarios, pueblos y nacionalidades, en el 2010, en el censo que lo realizaron en ese año, pues se conoce de que un porcentaje del 7%, perdón, la redundancia, se identificaron como pertenecientes a pueblos y nacionalidades. En esta ocasión también se realizó tal vez una actualización de ese censo, ¿sí?, para poder conocer datos más actuales, digamos, ¿no?, en tanto en la cantidad tal vez de porcentaje de quienes nos autoidentificamos pertenecientes a pueblos y nacionalidades. Tal vez en ese caso se tiene ya todos esos datos reales a la actualidad. Bueno, debemos comunicarles que el Consejo Nacional para la Igualdad preside una comisión especial de estadísticas y censos específicamente para pueblos y nacionalidades. El INE, como el Instituto Rector de los Datos, puede crear varias comisiones que sean necesarias hacerlos para que ellos puedan profundizar el uso de los datos. En este caso, esta comisión, que la denominamos en siglas CEPIAM, es la comisión que permite justamente exigir que haya los datos, exigir que los datos sean usados para los fines que las políticas públicas de pueblos y nacionalidades requieren. Al momento todavía no están los datos, o sea, eso es algo que sí lo debemos decir con conocimiento de causa, porque tuvimos la asamblea del pleno de la CEPIAM hace una semana.
Entonces, se predispone a sacar el INEC unos datos preliminares hasta septiembre. Y luego de eso, pues la comisión como tal hará algunas sugerencias para poder hacer un uso adecuado de esos datos respecto a lo que con esa base, ¿no?, que seguramente sacarán sobre la población de pueblos y nacionalidades y su estado y situación, nosotros podamos tomar también para ir profundizando las vías de acción de la política pública. Sí. Siguiendo en ese mismo camino, digamos, debe tener ya el plan, ¿no es cierto?, el Plan Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades. ¿Podríamos dar a conocer qué aspectos se han considerado trabajar en este plan? Sí, nosotros la Agenda Nacional para la Igualdad la trabajamos cerca de 8 meses con 3 etapas, ¿no? Una etapa que era la del preámbulo con las autoridades anteriores, con expertos, académicos, especialistas en pueblos y nacionalidades, que nos puedan hacer un paneo de la perspectiva de cómo está la situación de los pueblos y nacionalidades. En un segundo fase salimos del territorio y trabajamos con los líderes, con los colectivos, con las asociaciones, con todas las formas de organización que tienen cada pueblo y nacionalidad, ¿no? Porque, por ejemplo, en las poblaciones de la nacionalidad indígena, nosotros tenemos consejos de gobierno o cabildos o directivas de organizaciones. En el pueblo montubio hay las asociaciones, hay los presidentes de algunos colectivos. En el pueblo afroecuatoriano hay las comunidades, también puede haber las asociaciones, hay los palenques. Entonces, son diferentes formas de organización y nosotros pedimos pues la presencia de sus líderes para que ellos puedan ser parte de este conversatorio primero inicial para evaluar la agenda anterior. Y luego tuvimos una tercera fase para que ya validen lo que habíamos sistematizado, propuesto y priorizado, y fuimos nuevamente al territorio, se validó y tenemos una agenda nacional con 8 ejes, ¿no?, de priorizados para poder nosotros ya empezar la fase siguiente de la agenda, es la transversalización o la territorialización. Sumak pacha, alipacha, rixi konata yachashpa kanajupanchi kaichishipi. Continuamos. Tuvimos la oportunidad de seguir, digamos, la página del Consejo Nacional, ¿no? Conocemos que usted fue partícipe en una reunión, se puede decir, de expertos en derechos en Ginebra. Cuéntenos qué conocimientos o de qué se trató ese. Claro, a nivel mundial, ¿no es cierto?, el sistema de participación que promueve o promulga las Naciones Unidas para los pueblos y nacionalidades tiene como 3 vías, ¿no? Bueno, primero tenemos normativas mundiales como la Declaración de Naciones Unidas, justamente, y a partir de esa declaración se crean también 3 espacios en donde se debate sobre los pueblos y nacionalidades. Uno de ellos es las visitas y los estudios que hace el relator de pueblos indígenas, ¿no?, que al momento es Francisco Cali, un indígena de Guatemala, me parece que es maya quiché. Entonces él es una de las vías en las cuales alguna vulneración de derechos de los pueblos del mundo pueden entregarle a él, exigirle a él que presente en los grandes foros o a los estados haga sus recomendaciones a través de sus mecanismos. La segunda forma es a través del foro permanente de Naciones Unidas, en donde ahí preside un compañero indígena de Colombia, ¿no? Y también es un foro que se reúne cada año a evaluar cómo van las temáticas que han planteado, los estados tomen en cuenta, y de igual manera cómo es el avance, ¿no? Y el otro es el experto, el mecanismo de expertos indígenas, que son, me parece, no más de 12 a nivel mundial, que se encargan de levantar estudios. Es un trabajo de honoren, ¿no?, de estos expertos, pero hacen estudios con testimonios, con este contraste de fuentes sobre lo que dicen los estados y lo que dicen las nacionalidades o las poblaciones originarias. En esta reunión última de Ginebra fue la reunión de del mecanismo de expertos y se pidió la presencia de los representantes del Estado y de la sociedad civil. De Ecuador estuvimos solo los estados. Lamentablemente parece que no hubo como el tiempo, no sé cuál sería la situación, no estuvo presente la sociedad civil.
casi todos los países tenían las dos partes. Pero en el caso de nosotros que estuvimos con la CIB, con el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación, y mi participación, nosotros lo que tratábamos es más de, no de ponernos tal vez parcializados de que el gobierno piensa de esta manera, sino el Estado como tal, el Estado ecuatoriano, asume algunas de las tareas, ¿no?, que le encargan para los pueblos y nacionalidades, en el caso nuestro, los sistemas de participación. O sea, nosotros estábamos dando a conocer que instrumentos como la Agenda Nacional fueron construidas de manera participativa y lo pueden comprobar, no es algo que lo estamos diciendo que hemos hecho y no lo hemos hecho. Realmente hay una participación cerca de 2.500 líderes, representantes legítimos de los pueblos y nacionalidades en esto. Y también hablamos sobre el mecanismo, sobre cómo vemos la preocupación de la militarización, ¿no?, en territorios de pueblos y nacionalidades, que no es el caso nuestro todavía como Ecuador, pero que más bien lo que nosotros asentábamos es la capacidad que debe tener el Estado de coordinar acciones con las autoridades comunitarias, porque las autoridades comunitarias, por su derecho, tienen también esta jurisdicción de manejar los problemas en su propio territorio. El otro tema que se trató es la educación intercultural bilingüe, el tema del diseño de las lenguas, y también sobre cómo recuperar, fortalecer los conocimientos y sabidurías en las formas de pesca de todos los pueblos de frontera, de la costa, porque ahí en casi todos los países hay problemas de que ya las playas están siendo privadas, y en el caso del Ecuador es el único país que tiene las playas libres, públicas. O sea, por más que esté un resort que se llama, ¿no?, ahí con todas las de ley, no puede cerrar la playa, porque en el caso de nuestro país es público. Eso casi ya no sucede en otros países, ¿no? Eso es y también un apoyo a qué acciones está haciendo el Estado para la población LGBTIQ+, por ejemplo, de pueblos y nacionalidades, que es un tema como delicado, como nuevo, pero que a nivel del mundo esto es ya un tema priorizado, ¿no? Entonces habló del tema de México, de este grupo que tiene población LGTBI muy reconocida y respetada. Se me fue el nombre, pero es un chamunes, no recuerdo el nombre, pero es una población reconocida. ¿Qué pasa también en las zonas de Panamá, ¿no?, con la gente de la población originaria de Panamá? Y cómo nosotros, sobre todo en América del Sur, vemos esa situación, esa problemática. Entonces, ese tipo de cosas se discutieron en el debate de Ginebra. Qué interesante, muy interesante. Durante estos días hemos conocido de que se ha declarado el diseño, usted también lo mencionó, por supuesto, se declaró el diseño de lenguas indígenas a nivel mundial, ¿no? Sí, sí. 2022-2032, tenemos entendido. En ese caso, pues, como Consejo Nacional, ¿qué planes tienen o cómo van a trabajar para revitalizar la lengua o las lenguas originarias del Ecuador en este caso? Sí, bueno, eso es producto del diseño del Año Internacional de las Lenguas, que fue el 19, ¿no? Justo compañeros del Ecuador, nuestros delegados a secretarios aquí en Naciones Unidas, más los delegados de país, de Ecuador y Bolivia, propusieron el Año Internacional de las Lenguas al Pleno de la ONU, y eso tuvo su apoyo, ¿no? Se declaró el Año Internacional en 2019, pero básicamente fue solo la declaratoria y empezar a ver que en realidad había problemas en la preservación de las lenguas a nivel del mundo. Ecuador y Australia fueron los presidentes y vicepresidentes, ¿no?, de este año. Luego vino la pandemia, como que quedó ahí todo en suspenso, y el 21 ya se retomó el tema, y para el 21 hubo una reunión en México y se pudo ya configurar como un diseño, como una necesidad que no es de trabajarlo a un año, mucho menos, sino a largo plazo, y que sobrepase estos cambios de gobierno que tienen todos los países, en donde se diluye la exigibilidad de los pueblos originarios. Entonces ahí se trabajó para que el diseño tenga no solo su declaración, sino que también tenga sus involucrados.
En el caso del Consejo Nacional, desde el 21, el 22, se empezó a trabajar la creación o el establecimiento de una comisión interinstitucional donde están 10 organizaciones o 10 instituciones, bueno, 9 porque no pudimos involucrarla a la CNCID al último, pero están 9 instituciones que tienen programas además con presupuesto, que tienen contactos, que tienen bases de datos o que tienen alguna línea de acción dentro de su trabajo, ya sea por competencia o porque tiene una afinidad o porque tiene alguna actividad interinstitucional con otras, que se pueda develar y desarrollar o fortalecer a nombre y en el marco del diseño de las lenguas indígenas. Por otra parte, nosotros como Consejo planteamos que se declare esto a través de un decreto como política pública. Pasó realmente mucho tiempo, un año para que se comprenda. Debo reconocer el trabajo del secretario de la Secretaría de Gestión de Desarrollo, que fue ya quien hizo el lobbying final para que esto pueda estar en la prioridad de los decretos, porque decretos hay, me parece que una fila, ¿no? Pero una vez que estamos en la prioridad, se declaró esto y entonces nosotros estamos trabajando con las 10 instituciones. En este año, bueno, por las circunstancias de conocimiento público, vamos a trabajar hasta lograr posesionar y posicionar el diseño de las lenguas en el Ecuador, el hacer conocer quiénes son las instituciones a cargo, qué programas tienen, y se va a hacer una jornada posiblemente desde septiembre, octubre, cerrando con un encuentro internacional. Entonces, queremos darle hacer un poco de bulla sobre el Ecuador está suscribiendo esto, ha declarado política pública, hay instituciones que tienen dinero, que tienen recursos técnicos, tecnológicos, tiene la competencia para hacerlo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Y tomar en cuenta que esta es una agenda para 10 años. Por más que nuestro país siga en esta tónica de cambiar año y medio las autoridades, esta agenda tiene para 10 años y lo vamos a salvaguardar desde ese punto de vista. Sí, y tal vez nos puede adelantar mencionando cuáles son estas instituciones que forman parte de esta comisión. A ver, espero no equivocarme, pero estamos el Ministerio, la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe, la Secretaría de Gestión para el Desarrollo, el Ministerio de Cultura y nosotros como grupo gestor, es decir, como los 4 con competencia para dinamizar a las siguientes, ¿no? Las otras son el Ministerio de Salud, con la Dirección de Salud Intercultural, porque ellos tienen una línea también de fortalecimiento del idioma en atención a salud. Está el SENADI, la Secretaría Nacional de Derecho Intelectual, ¿no? Porque ellos están con el Código Ingenios, en donde pues para poder estar haciendo investigaciones o levantamiento de información en territorios de pueblos, hay ciertos requisitos y exigibilidades. Una de ellas el idioma, una de ellas el buen uso de las simbologías, de todo lo que tienen los pueblos, porque si no puede ser sancionatorio, ¿no? Y me parece que está alguna otra, a ver cuántas están, 7, ¿no? 6. Está el Ministerio de Educación, también me parece. Bueno, son como 9 instituciones relacionadas con competencias. O sea, hemos hecho un estudio para que puedan estar todas en capacidad de cumplir lo que se les va a encargar, ¿no? Porque caso contrario es, nos llenamos de comisiones, entre comillas, y muchas veces decimos, para que algo no funcione, créate una comisión. En el caso de acá, pues tenemos un decreto que cumplir, tenemos responsabilidades y tenemos plazos. Entonces, por ahí estamos muy comprometidos. Muy bien, muy bien. De acuerdo a las competencias de cada una de estas instituciones, ¿qué actividades ya prácticas en sí para la revitalización de las lenguas se encargarían de realizar? ¿Cuáles serían las actividades? Por ejemplo, recuerdo que una de ellas es Amauta-Iguazí, la Universidad de Amauta-Iguazí. Ellos tienen el Instituto de Lenguas, ¿no? Conocemos que apenas 4 lenguas les falta de las 14, es decir, tienen ya los cursos de aprendizaje de 10 lenguas de los pueblos y nacionalidades. Entonces, ahí es importante no solo la promoción a nivel de sus propios alumnos, ¿no? Sino que más bien eso se abra como educación continua para todas las personas que necesiten, que quieran, que se sientan ese encariñamiento de volver a tener su lengua fortalecida. Y también, bueno, no quisiéramos decir que los idiomas sean funcionales para que
todos puedan llegar al territorio y hablar en el idioma y abrir los diálogos. O sea, no es tanto así, sino para que pueda de alguna manera involucrarse en el entendimiento de la cosmovisión que sostiene esa lengua, ¿no? Y no se haga como un respeto a la persona porque habla la lengua, sino porque su lengua es parte de un colectivo, de una cosmovisión colectiva. Y que eso permite que no se le vea solamente como, recuperar lo antiguo, sino hablar un idioma porque tiene ciencia, tiene sabiduría, tiene una población viva y tiene una proyección a futuro. Entonces es un poco el para qué queremos aprender la lengua, más que el aprendo porque me obligan a hacerlo, ¿no? Muy bien. Shinami, alipacha, kay rimarikunata charishpa kanajupanchi, kay piñukanchimashi Ana Lucía Tasiguano, Paimicán, Secretaría Técnica, kay Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades, ñukanchi Ecuador mamayakta ukupi. Shinapas rimarishpa katigripanchi, hasta ñukanchi yachaykunata riksingapa, kay ukumanda ima pillata llankashpa shamujushkakunata pues riksichijunmi. Vamos a continuar, estamos con la compañera Ana Lucía Tasiguano, ella es secretaria técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades aquí en el Ecuador. Vamos a seguir conociendo más del trabajo que viene realizando desde esta instancia, ¿no? También quisiéramos conocer acerca de la reactivación económica en los pueblos y nacionalidades. ¿Nos puede comentar qué trabajo se está realizando para que en esa parte también nosotros como pueblos y nacionalidades podamos resurgir de alguna manera post pandemia, digamos así? A ver, nosotros como institución, como Consejo Nacional, estamos encargados de la política pública, ¿no? Dentro de esa política pública tenemos un eje que es de la economía, ¿no? Economía, empleo y trabajo se llama. Debemos recalcar que cuando estábamos levantando la agenda, nosotros teníamos varias preguntas sobre qué está pasando con los pueblos indígenas, con los pueblos afroecuatorianos y montubios respecto a su participación en el mercado, ¿no? En el mercado productivo. Y no hay datos sobre eso. Esa, por ejemplo, es una nueva tarea de esta Comisión de Estadísticas y Censos para empezar a hacer nuevas variables, ¿no? Nuevas formas también del uso de datos. Lo que sí encontramos es el acceso al empleo, ¿no? Y en el acceso al empleo nosotros vemos una total desventaja de justamente tener oportunidad de un empleo. Y si lo tienes, una oportunidad del empleo, no es en un empleo adecuado. ¿Qué es el empleo adecuado? El empleo que tiene seguro social, horas pagadas, o sea, todo lo que te rige la ley. Ese empleo, eso casi no está dentro de la participación de los pueblos y nacionalidades, ¿no? Entonces, nosotros ahí nos hacemos, bueno, no nosotros, sino con los diálogos territoriales, se amplió la necesidad de que los emprendimientos tienen que ser parte de estas políticas de apoyo del Estado, ¿no? En ese tiempo estábamos con este apoyo del 5 por 25, bueno, 5,000 por muchos años de crédito. Pues, hubo también una socialización de eso en nuestros diálogos territoriales, pero ahí en cambio el problema era la cantidad de requisitos que se solicitaba y que muchos compañeros y compañeras pues no lo han podido lograr. Entonces se transformaba en algunas partes como una dificultad. Algunos sí lo habían logrado, otros no. Entonces, ¿cómo puede ser el apoyo para la reactivación económica? Nosotros como consejo hemos levantado un estudio sobre lo que se considera desde el concepto, desde la definición, la política económica. Hemos levantado un estudio que recaba la normativa que podría apoyar a las iniciativas de pueblos y nacionalidades, un historial sobre los espacios en los cuales ha estado tomándose en cuenta a los pueblos y nacionalidades para ciertas acciones de reactivación económica, y tenemos para estos diálogos que vamos a ir al territorio a transversalizar la agenda, queremos poner como uno de los temas de articulación con los PDIOTs. ¿Por qué? Porque en los gobiernos parroquiales, en los gobiernos provinciales, la competencia de productividad
es fuerte, es la que tienen más que los cantonales, ¿no? La prefectura, las juntas parroquiales deben apoyar de manera permanente los emprendimientos, las iniciativas económicas que tienen en territorio. Entonces nosotros ahí, nuestra articulación quiere salvaguardar que los enfoques y que la forma como interviene tu institución en estos emprendimientos sea adecuada y no se transforme en una receta que esto funcionó en alguna parte y asimismo viene como un paquete para instalarse en otro lugar que quizá no es esa su realidad. Hasta ahí estamos trabajando en esta política de reactivación económica. Muy bien, muchas gracias. Como habíamos anunciado, el público también tiene algunas preguntas. Vamos a revisar qué preguntas nos tiene el público, ¿no? Ya. Rikuripanchi tian yutapuykuna, ñukanchi rikugmashikunapash. Ya, aquí Taitas y Mamas de Imantaj nos ha realizado una pregunta. Menciona, ¿quiénes son los miembros del Consejo? ¿Podríamos responderle, por favor? Claro, el Consejo Nacional tiene una representación de dos partes, digámoslo así. Antes, cuando era el CODEMPE y supongo que cuando era el CODEMOP de los pueblos montubios o el CODAE de los pueblos afroecuatorianos, que son las tres instituciones que fundan, ¿no?, el Consejo Nacional. En el caso del CODEMPE nosotros teníamos 32 representantes de los pueblos y nacionalidades. Yo creo que esa es una situación que cambió mucho con el artículo 156 del 2008, en donde nos dejan con 10 representantes, pero ya no de los pueblos y nacionalidades, sino 5 de pueblos y nacionalidades y 5 de las funciones del Estado. Entonces, en las funciones del Estado están, bueno, las 5, hay un delegado del Consejo Electoral, había un delegado de la Asamblea Nacional, un delegado de la Judicatura, y un delegado de participación ciudadana. Y en la parte de la sociedad civil teníamos delegados 2 de pueblos y nacionalidades, 2 de pueblos y nacionalidades, 1 del pueblo montubio y 1 del pueblo afroecuatoriano. Entonces ellos son como los voceros que observan el trabajo, que también aprueban, tienen 2 funciones, ¿no? El aprobar la Agenda Nacional para la Igualdad y aprobar el plan institucional. Entonces, como que quedaron en esa representatividad los 34 nacionalidades y pueblos. Entendemos que no es la mejor receta, pero de alguna manera sostener esta participación o esta presencia de las dos partes hace también que el Consejo Nacional pueda dialogar con las bases territoriales, es decir, tenemos una potestad de poder hablar directamente con las organizaciones también, en caso necesitamos, no sé, validar, profundizar, debatir alguno de los temas que repercuten para los pueblos. Muchas gracias. Vamos a continuar, también tenemos a María Terán, menciona, en el marco de la igualdad de derechos, ¿cómo se ha visto el acceso a la educación, sobre todo la educación superior, a quienes pertenecen a pueblos y nacionalidades? ¿Cómo se ha venido trabajando en ese ámbito? Menciona María Terán. Claro, la educación superior, la participación de los pueblos y nacionalidades sí es bastante inferior a los otros grupos poblacionales, ¿no? Hablemos mestizos, blancos, incluso de pueblos y nacionalidades es menor que la del pueblo afroecuatoriano, ¿no? Entonces, nosotros como entidad, como Consejo Nacional, hemos apoyado la concreción de la acción afirmativa de que los pueblos y nacionalidades tengan una mejor oportunidad, una mayor oportunidad o un mayor puntaje, digámoslo así, calificación, si tiene su certificado de autoidentificación como pueblo, como ser perteneciente a un pueblo o nacionalidad. Nosotros hemos tratado de ver con esta plataforma virtual también para que puedan subir sus datos y hacer un trabajo más virtual, o también atender de manera presencial para que los certificados pues que los piden en la CENESID para poder acceder a becas, nosotros otorgarles con todo lo que necesiten. Es cierto que muchas veces, hoy mismo estábamos resolviendo un problema de certificados que no han sido atendidos hace 2 meses, nos dicen, ¿no? Nosotros les pedimos a la ciudadanía, a los jóvenes, primero que no nos
sabemos cuáles son las fechas de las becas, hagámoslo con tiempo, porque la demanda de certificados de autoidentificación es realmente grande, a pesar de que hemos puesto un equipo adicional para seguir trabajando en la revisión de todos los documentos. De todas maneras pueden quedarse rezagados algunos porque algo faltó. Entonces, por favor, revisen sus correos, pongan bien sus correos para que tengan toda la información y vamos a ir atendiendo como en orden, ¿no? Porque para poder también nosotros mantenemos una numeración de código para poderles atender en caso hay algún problema, pues nosotros les atendemos enseguida. Así es que pierdan cuidado, estamos en ese trabajo y seguimos atendiendo con los certificados de autoidentificación. Ya, bueno, más adelante ampliaremos un poquito más en base a ese proceso de la certificación de autoidentificación. Tenemos otras preguntas también. Ana Lucía Taya menciona, ¿de qué se trata la Agenda para la Igualdad? En concreto, es un instrumento de planificación donde están priorizados los temas más importantes que los pueblos y nacionalidades necesitan que sean atendidos en los GATS, o sea, en los gobiernos autónomos descentralizados, en las instituciones del Estado, y sobre todo que sea como estos ejes de debate en cada una de sus asambleas comunitarias. Es un instrumento nacional reconocido, avalado, ha sido hecho de manera participativa y puede muy bien transversalizar lo que nosotros llamamos para un Estado plurinacional e intercultural. Ya, bueno, tenemos más preguntas. También Peguche Paucar 2019 menciona, ¿cómo se puede adquirir los certificados de autodeterminación? Dice, bueno, autoidentificación es el término correcto, ¿no? Los jóvenes necesitan para la universidad y se ha dado el caso que algunas organizaciones no han querido otorgar y hasta han pedido pagos por emitir estos documentos, menciona. Claro, bueno, sobre lo que actúen las organizaciones de su propia autodeterminación, muchas quizá puedan generar como un insumo de autofinanciamiento, ¿no? Yo creo que tal vez $1, $5, quizá incluso, no me atrevo yo a decir un valor, pero ya son sistemas propios de autofinanciamiento. Lo que sí no estamos de acuerdo es en el abuso que haya, sobre todo porque los jóvenes, imagínense, estamos en una crisis económica, en una crisis de Estado a veces porque hay mucha variación en las políticas, en las personas que están a cargo y que además nosotros al interior de nuestras organizaciones pongamos obstáculos para que los jóvenes puedan acceder a las becas o que puedan participar en concursos de merecimientos y oposición, no estaría bien, ¿no? Es desde un criterio muy desde la institución que lo que nosotros queremos es ayudar también a complementar el proceso de postulación que se llama. Ahora, lo que sí hemos nosotros normado un poco es que tiene que ir muy claramente en el pedido para qué va a ser usado el certificado. No queremos que haya un abuso de que con ese certificado yo voy a hacer cualquier cosa que no está dentro de las acciones afirmativas. Este certificado únicamente sirve para aportar en las acciones afirmativas. ¿Qué acciones afirmativas? Acceso a la educación y cumplimiento del decreto 60, que es el poder tener oportunidad laboral siendo de pueblo y nacionalidad en cualquier institución del Estado. Tal vez para terminar justamente un poco dar el proceso. Por ejemplo, yo, Diego Chamorro, quisiera obtener ese certificado de autoidentificación. ¿Cómo lo obtengo? ¿Cómo debo seguir los pasos o el proceso? Sí, nuevamente, si hay una convocatoria, ¿no? Una convocatoria a ser parte de un concurso de méritos y oposición, o hay una convocatoria de becas, sea para institutos tecnológicos, para licenciaturas, tercer nivel o maestrías, ahí primero que están los canales muy comprobables. Ahí está convocatoria, viene de tal fecha a tal fecha. Usted va a su organización territorial, no sé si aquí es el pueblo Quichua Otavalo, usted es de una comunidad, digamos cabildo de tal comunidad, le hace su petitorio, ellos le entregan un aval escrito, firmado por la autoridad y con eso
usted se va a la página web y escaneándolo lo va subiendo todos los datos que le piden en la página web, ¿no? Vamos a ponerlo bueno, pueden visitar nuestra página web, siempre estamos, también nuestras redes sociales, siempre estamos poniendo a dónde deben aplicar de forma virtual. Adjuntan todo, lo ingresan. Si todo está bien, esto es atendido rápidamente. Si no hay algún documento, enseguida se le devuelve el trámite. O sea, no le van a llamar y van a decir, ¿sabe qué? Le faltó esto. No, sino que a su correo se le va a devolver indicando, por favor, adjunte esto, actualice esto y ya. Entonces, en el mejor de los casos que cumplí con todos los requisitos, ¿qué tiempo se demora en llegarme el certificado? Hemos tratado de no demorar mucho, al menos desde que he asumido la función. Hemos estado, incluso lo rezagado de antes de haber estado yo a cargo, lo hemos tratado de evacuar, pero miren, yo me dedico en la mañana, tarde y noche a revisar qué certificados hay que suscribir. Por supuesto, ¿cómo no voy a dar prioridad a eso? Yo enseguida, hablemos de unos máximo 2 días, ¿no? Pero los compañeros también a veces me pidan, hoy se cierra la postulación, necesito de urgencia. Entonces les decimos, compañeros, por favor, avancemos, demos con un poquito más de tiempo, ¿no? Eso nada más. Ya. Para que no se nos quede ni una pregunta suelta, también tenemos Samia Maldonado Ruiz. Nos está preguntando, ¿qué atención ha dado el gobierno al pedido de la CONAIE de que los pueblos y nacionalidades puedan adquirir frecuencias del espectro radioeléctrico, de forma directa, sin concurso, haciendo uso de las acciones afirmativas? Ya, bueno, no sé si eso está dentro del diálogo nacional, si es un punto del diálogo nacional. Si es parte de los puntos, en realidad ese está en suspenso, ¿no? Por la parte del diálogo nacional. Pero nosotros como Agenda Nacional tenemos un eje de la comunicación en donde específicamente hay una línea de trabajo sobre eso. Sobre primero revisar cómo ha sido la distribución de las frecuencias comunitarias, porque teníamos y tenemos con fuente contrastada cómo se ha dado a nombre de lo comunitario, ¿no es cierto?, a varios medios que no tienen que ver con el trabajo comunitario en pueblos y nacionalidades, ¿no? Entonces ahí tenemos incluso radios deportivas y cosas así. Eso primero, hacer una observancia. Y segundo, justamente plantear cómo están los mecanismos para la distribución de las frecuencias, porque en realidad nosotros mismos hemos visto la cantidad de complejidades que se han dado y también muchas veces responden a situaciones políticas, la distribución. Nosotros tratamos de que nuestra agenda sirva de un insumo que además es hecho, vuelvo a repetir, participativamente, y que al no hacer caso de esas líneas de acción, pues también están dejando de lado la opinión de varios colectivos sobre ese tema específico de la comunicación comunitaria, que fue uno de los ejes fuertes, sobre todo en la Amazonía y en la Sierra Norte. Muchas gracias, compañera Anita. Temas muy interesantes que hemos podido conversar en esta ocasión con Anita. Esperemos que en alguna otra oportunidad podamos ampliar algunas otras temáticas que se nos queda suelto. Y bueno, con esto pues hemos llegado a la parte final de La Tulpa. Agradecer por su presencia. Muchas y gracias. Bueno, al público también que nos está siguiendo a través de APAC TV, a nuestro programa La Tulpa. Eso ha sido todo por hoy. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, como es el Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter y el sitio web APAC TV. Esperemos que en alguna otra ocasión podamos nuevamente, repito, contar con usted aquí para ampliar más información a nuestro público. Esto ha sido La Tulpa para ustedes. Síganos en una próxima ocasión también. Tendremos nuevos invitados para tocar temas de interés de todos nosotros mismos. Agradecerles a todos y nos despedimos hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.
El Comité Central de Mujeres, la UNORCAC y el municipio de Cotacachi invitan a participar de la 20ª Feria de Semillas Muyuraimi Cotacachi 2023, donde tendremos exposición e intercambio de semillas, bioemprendimientos con productos de la chacra, deliciosa gastronomía andina, exposición y degustación de patrimonio agroalimentario y presentación de grupos culturales. Además, disfrutaremos de la primera Feria del Café y Chocolate. No te olvides, este sábado 12 y domingo 13 de agosto en el Parque La Matriz de Cotacachi, a partir de las 8 de la mañana. ¡Te esperamos! Con el apoyo de FAO, Prefectura de Imbabura, Fundación Eco Beneficios, Cooperativa Santa Anita, Asamblea de Unidad Cantonal, Programa Mundial de Alimentos y NDT Ecuador. De mano en mano damos vida a nuestras semillas.